Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 37 en numeración humana, episodio número 36 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar un poco más en el camino de la programación, o por lo menos un camino que a mí me fascina, así que espero que lo disfruten y comencemos con lo que es el podcast de hoy, que tiene personalmente para mí un tema que es interesante, complicado, así que vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Es algo con lo cual tuve dolor de cabeza últimamente solucionando este tipo de problemas, así que justamente esa es una de las razones por las cuales es importante entender el tema y profundizar acerca de esto. Pero no sin antes vamos a saludar a la gente que se comienza a incorporar al chat. Saludamos acá a Eddie que dice, ese David. Hey Eddie, ¿cómo estás? Propietario junto con un grupo de amigos del podcast Zona Retro, un podcast donde de vez en cuando soy partícipe, un muy buen podcast, un lindo podcast donde se habla de lo que son películas. Los lunes están teniendo una temática linda sobre temas más bien misteriosos, están la verdad muy bueno, pásense por ahí, uno se la pasa muy bien, un grupo lindo y ameno de amigos hablando. Saludamos acá a Víctor Ruiz que dice, buenas noches, al fin puedo llegar a otro directo de Code Time. Víctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, pónganse cómodos. Escribiendo en binario Víctor bien. Muy bien. No, por favor, acá dice Eddie, gracias David. No, por favor, nada que agradecer, al contrario, un gustazo. Yo quisiera ya de por sí saber tanto de lo que sean ustedes, películas y series. Sinceramente yo para ese campo no soy tan conocedor. Y es lindo poder junto a un grupo de amigos informarse, pasarlo bien, que es lo importante, y mucho más. Y Víctor, muchas gracias por incluso el episodio número binario. Ay, Dios. Si no entienden de lo que me río, pásense por el chat de Spreaker, van a entender las cosas. Es muy lindo estar en el vivo y poder hacer aportes, comentar, hacer broma. El chat puede ir para cualquier lado, eso no lo controlo yo, lo controla la gente, y eso es lo lindo. Lo no determinista que es. Así que espero que les guste. Saludamos acá a Damián Tiscone que dice saludos. Hola Dami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Propietario del podcast de la barra donde entran 2 y pagan 3, donde él junto con un grupo de amigos entre los cuales me incluyo somos parte de una linda charla sobre noticias de tecnología. Nos reímos mucho, sale de todo un poco, se la pasa uno muy muy bien. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Ya como 5 minutos de introducción, es buen momento de empezar. La semana pasada, y cosa que recomiendo que repasen los episodios de procesos, cuando ven algo que dice parte algo, recomiendo, si no lo escucharon todavía, después del podcast, escuchar esos episodios anteriores, porque la verdad que dan un contexto mucho mayor, ya que el crecimiento en conocimiento y el crecimiento en requerimientos va incrementándose. Entonces no es que no se vaya a entender, sino que se va a hacer las cosas más completas y se tienen todas las partes. O por lo menos esa es la idea. Los 45 minutos no alcanzan y hacerlo más de 45 minutos se hace muy tedioso. Así que lo lindo es tenerlo de 45 minutos, escucharlo tranquilo cuando uno puede y pasárselo bien, que para eso estamos. La semana pasada estuvimos hablando de lo que fueron los hilos. En particular vimos de la información que tenían los procesos y empezamos a hablar sobre lo que eran los hilos. Que podíamos tener tanto hilos verdes como hilos de kernel. Los hilos verdes corrían dentro de lo que era la capa de usuario, es decir, no requeríamos del sistema operativo y generalmente funcionaban dentro de lo que era un proceso, o lo conocemos como un subproceso, algo interno. En sí un proceso tenía un tiempo de funcionamiento y los hilos verdes básicamente son como mini procesos dentro del proceso y estos se van turnando a su vez en el interior del proceso. Ahora bien, cuando nosotros queremos una multitarea real, requerimos más de un núcleo. Para eso tenemos que solicitarle al sistema operativo que nos dé más de un núcleo. Eso generalmente se hacen con hilos de kernel. Los hilos de kernel son los que tienen la capacidad de acceder a lo que son múltiples núcleos, ya que los tratamos como si fuesen literalmente otros procesos. La cosa de estos procesos que van a acceder después al final a la misma información generalmente, pero tenemos la ventaja de tener un paralelismo real. Es decir, dos cosas realmente pueden estar funcionando al mismo tiempo y no van a tener que ir alternándose a una velocidad suficientemente rápida como para que no se note. Lo cual nos garantiza ciertas cosas. Los hilos de usuario tenían un inconveniente, que si un hilo se bloqueaba, probablemente el proceso entero se bloqueaba, así que no era muy bonito visto desde ese punto de vista. Entonces ahí es donde empezamos a ver ciertas cosas con cuestión de hilos. Entonces ahora vamos a ver, en base al concepto de hilo, tanto de kernel como de usuario, hay distintos modelos de trabajo que tiene cada uno. ¿A qué me refiero con modelo de trabajo?
hay distintos paradigmas o maneras de pensar en la cual los hilos se pueden combinar para realizar ciertas tareas. Uno diría, pero los hilos me permiten hacer muchas cosas a la vez. Es verdad, pero hay distintas formas de organización. Y vamos a ir viéndola una por una, y en este caso nos vamos a enfocar en 3 particularmente. Tenemos uno de los patrones de trabajo que se presenta. Los nombres van a ser bastante explícitos, se van a entender muy bien. Pero antes de continuar, saludamos acá Movimiento ahí, también conocido como Gabriel Carbone, que se hace presente al chat, que dice: buenas caballeros, ¿cómo están? Hola Gaby, ¿cómo estás? De este lado por lo menos estamos bien, así que espero que de ese lado también. Un muy lindo podcast de lo que es el mundo de la tecnología, más que nada enfocado a lo que es el mundo de Android y particularmente a lo que es la gama Nexus, donde también tengo el gusto de participar. Y como siempre digo, si hacemos podcast lo hacemos para pasar bien, y de ahí en más lo que venga, bienvenido. En sí, el primer modelo que vamos a ver es un modelo que el nombre lo va a explicar bastante, es el modelo jefe-trabajador. ¿Qué hace el modelo jefe-trabajador? Básicamente vamos a tener lo que es un hilo o un proceso. Recordemos que no hay una definición exacta de lo que es un hilo, así que puede ser tanto como un proceso o un subproceso, en el cual tenemos un hilo en particular que se encarga de invocar a trabajadores. ¿Invocar a qué nos referimos? Crear nuevos hilos para que cumplan tareas. Este modelo en particular lo podemos ver para lo que son, por ejemplo, servidores, donde vamos a tener que muchos clientes se van a conectar a lo que es el servidor. Entonces lo que hacemos es tener un hilo trabajador como tal, que no va a hacer realmente el trabajo, sino que va a ir creando otros hilos y que va a hacer coordinar todas las cosas. Ese hilo se va a encargar, también conocido como dispatcher, va a recibir una conexión de un cliente, por ejemplo, y crea un nuevo hilo que se va a encargar de atender a ese cliente. Es decir, podemos pensarlo, si uno va a un negocio, como la persona que te termina derivando. O si uno va a un médico de cabecera, te termina derivando a otro médico. Su único trabajo es ir derivándote. El trabajo del proceso o del hilo jefe se encarga justamente es de derivarte a un nuevo hilo que te va a atender. Es como un recepcionista, básicamente. ¿Qué va a ser el hilo trabajador? Esto va a sonar un poco drástico, pero bajo la terminología que se suele emplear, el hilo trabajador lo que hace es nacer, porque nace cuando el jefe lo crea, realizar sus funciones y morir. Suena un poco drástico el tema de nacer y más drástico aún el tema de morir. ¿Cómo puede morir un proceso? Y básicamente cuando ya no tiene función y es eliminado del sistema. El sistema ve que no lo requiere más porque el usuario ya fue atendido y se fue. Entonces, ¿qué se hace? Se mata el proceso. El tema de matar procesos o la terminología de matar procesos está presente muchísimo. Y si uno lee la documentación oficial, de hecho hay comandos que son para matar procesos como kill. El comando literalmente es matar. Acá dice Víctor Ruiz, le faltó reproducirse. De eso se encarga el trabajador, él los crea, de ahí en más ellos viven, nacen, trabajan y mueren. Lamentablemente no cuenta con esta capacidad, aunque puede darse el caso de que a su vez un hilo trabajador funcione desde cierto punto como otro hilo jefe. Eso puede darse porque se pueden anidar, pero técnicamente no es el objetivo. Cuando lo analizamos como un paradigma fijo, no lo hacen. Pero sí, pueden llegar a reproducirse. Entonces, este modelo no necesita mucha explicación porque es eso, es justamente un hilo que se encarga de crear derivaciones o crear subhilos, y esa es su única función. Después los otros subhilos son los que se van a encargar de realizar todas las tareas, van a hacer sus tareas, y cuando ya no sean necesarios, mueren. Es así de simple. El otro modelo que existe es el modelo equipo de trabajo. El modelo equipo de trabajo es lo que indica su nombre. En este caso generalmente lo que se hace es tomar un problema o algo a resolver, se divide en partes, se lo divide en distintas partes, hay un hilo que se encarga de dividir las partes parecido al modelo anterior, nada más que estos nuevos hilos se van a encargar de trabajar con cada una de las partes de esto. A esta forma de trabajar en muchos algoritmos se lo conocen como divide and conquer o divide y vencerás, como lo quieran llamar. Hay un algoritmo incluso de ordenamiento que lleva muy bien su nombre, conocido como el merge sort,
o el ordenamiento por mezcla. El merge sort se encarga de, vamos a explicar el algoritmo lo más simple posible. Supongamos que tenemos una secuencia de elementos. Hay muchas formas de ordenar esa secuencia de elementos. Una de las formas sería, bueno, ir ordenando de a uno, y a medida que vamos encontrando, por ejemplo, una de las formas es encontrar el mínimo y ponerlo en el primer lugar. Después encontrar el mínimo de lo que queda y ponerlo en el primer lugar. Encontrar el mínimo de lo que quedó de eso y ponerlo en primer lugar. Y así ir moviendo y hacer ese swapeo hasta recorrer lo que es la lista entera. Problema de este algoritmo, una complejidad un poco pesada. En el peor de los casos es pesada. Mejor dicho, no en el peor de los casos, siempre es pesada porque va a tener que encontrar el mínimo. Y el mínimo termina teniendo una complejidad si vamos a terminología n cuadrado, que es decir, va a recorrer el tamaño de la lista veces. Es un análisis de complejidad que lo vamos a ver más adelante. Pero en sí es un ordenamiento pesado. El merge sort permite paralelizar en el sentido de decir, podemos dividir el trabajo, y si tenemos muchos núcleos, dividimos ese trabajo y nos viene muy bien. ¿Qué es lo que hace el merge sort? Dado una lista, la divide a la mitad y ordena esa mitad, cada una de esas mitades. Si la lista no es de un solo elemento, la vuelve a dividir y vuelve a ordenarla. O sea, empieza a ordenar cada parte. Entonces estamos viendo como un trabajo que eran, por ejemplo, una lista de 4 elementos, pasan a ser 2 listas de 2 elementos. Ahora, son 2 listas de 2 elementos. Cada lista tiene 2 elementos. Las dividimos a su vez porque no son de un solo elemento. Ahora, tenemos 4 listas de un solo elemento. La lista de un solo elemento ya está ordenada. Lo que se hace ahora es, sabiendo que estas 2 listas están ordenadas, formar una nueva lista en donde mezclamos 2 sublistas. Cuando nosotros, si hacemos un dibujito y empezamos a hacer las divisiones, vamos a ver que no es que quedan todas listas juntas, sino que quedan separadas, o podemos dibujar una línea divisoria. Entonces tenemos esa subdivisión que se subdivide, Entonces agarramos la subdivisión más profunda y los ordenamos. Y decimos, bueno, tomamos los 2 elementos, los ponemos en el orden que correspondería, y ahora tenemos 2 listas de 2 elementos. Ahora sabemos que las 2 listas de 2 elementos están ordenadas, porque esa es la idea. ¿Qué hacemos? El elemento siempre que está, supongamos que lo menor está del lado izquierdo y lo mayor del lado derecho, tomamos siempre lo menor. Como sabemos que está ordenada, siempre está del lado izquierdo. Entonces tomamos un elemento del lado izquierdo. A ver, ¿cuál es el mínimo ahora entre lo que queda? El mínimo, agarramos el mínimo de las 2 listas y volvemos a hacer así hasta tener una nueva lista con todos los elementos ordenados, y volvemos a repetir y repetir y repetir hasta terminar con una sola lista. Este algoritmo, que puede parecer complicado, tiene una ventaja que, si está bien, vamos a terminar recorriendo la lista una cierta cantidad de veces, tiene la ventaja de que es paralelizable. Es decir, si tenemos más de un núcleo, va a terminar más rápido. Entonces ahí es donde viene lo interesante. Y este paradigma de ordenamiento, o esta forma de trabajar que se conoce como Divide and Conquer, o Divide y Vencerás, y que representa el modelo de trabajo de hilos en equipo, es básicamente esto: dividir una tarea en múltiples partes, resolver esas múltiples partes independientemente. O sea, no todo problema es llevable a esto. Eso es algo a destacar. No toda cosa, no toda operación es decir, bueno, voy a agarrar un trabajo, lo divido en muchos pedacitos y ya está. Divido todo en muchos pedacitos, todo muy bonito, y después lo pego todo y queda. Porque si nosotros agarramos el merge sort y no hacemos esa mezcla de elementos que hace en un momento, suponiendo que las cosas están ordenadas, ahí no vamos a tener una lista ordenada. De hecho, vamos a ver que tiene todos los elementos en principio que quedarían en el mismo orden, o en el peor de los casos tendríamos algo que es un elemento chico, uno grande, uno chico, uno grande, uno chico, uno grande, uno chico, uno grande, y yo no quiero uno chico, uno grande, yo quiero que esté todo ordenadito. Otro algoritmo simple que suele aplicarse con este modelo es, por ejemplo, el obtener el mínimo de una lista. Supongamos que tenemos una lista de 1.000.000 de elementos. Esto nos lleva a recorrer la lista entera. Ahora, si tenemos, por ejemplo, 2 núcleos, podemos optimizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos la lista de 1.000.000 de elementos en 2 listas de 500.000 elementos cada una. Ahora le dedicamos a cada núcleo que encuentre el mínimo elemento de esos 500.000. Ahora bien, si tenemos más núcleos, podemos dividir esa tarea a su vez en más partes, y la dividimos hasta que no podamos dividirla más. Suponemos que podemos reservar todos los núcleos que queramos. En el caso óptimo lo podríamos reservar en 1.000.000 de núcleos. El caso óptimo es un caso teórico, nunca se cumple. Prácticamente nunca se cumple. El caso óptimo justamente es para análisis, es un análisis matemático, un análisis teórico que se hace, es un ideal, es tener infinitos núcleos, imposible. Hasta ahora no se permite esas cosas, la física limita muchas cosas y dudo que se pueda
quitar ese límite físico. Pero suponiendo que tenemos 4 núcleos, podríamos trabajar en encontrar el mínimo de la lista dividiéndolo en 4 partes. Entonces ahora tendríamos que, en vez de concentrarnos en buscar algo en 1.000.000, buscar algo en 250.000. Pero no era 1.000.000 de elementos. Al final va a analizar 1.000.000 de elementos. Pero cada núcleo va a hacerlo. Entonces al mismo tiempo, a lo sumo, se van a ejecutar en 250.000 elementos. Entonces tenemos algo mucho más chico. Después, ¿qué hacemos? Ya tenemos 4 números. Pasamos de 1.000.000 a 4 números que encontramos los mínimos. Busquemos el mínimo de 4 números y listo. Entonces ahí ya tendríamos el buscar el mínimo utilizando lo que son múltiples núcleos y utilizando el modelo de trabajador. No todo algoritmo es llevable a este modelo. Hay que saber dividir el problema, hay que saber tratar cada subproblema y hay que saber volver a juntar los resultados. Y el volver a juntar los resultados y que tengan sentido no necesariamente se puede. De hecho, en la mayoría de los casos no se puede y se requieren algoritmos especiales para hacerlo. Acá dice, ¿qué pasaría si la lista ya estuviera ordenada desde un principio? De cualquier forma tiene que hacer la división y al ver que ya está ordenada, unir las dos partes. Sí, eso es lo que tiene el merge sort. El merge sort en principio tiene ese problemita, es uno de los inconvenientes. Está el otro algoritmo llamado bubble sort o el algoritmo de burbuja, que lo que hace es algo muy simple. El algoritmo de burbuja, eso sí, en el peor de los casos es pesada, pero no es más pesada que los demás. Hay muchos algoritmos de ordenamiento y en el peor de los casos todos terminan trabajando lo mismo. Lo que es lindo es el mejor de los casos. El bubble sort lo que hace es algo muy simple. Tener dos apuntadores, es decir, dos partes que apuntan a lo que es la lista. Una al primer elemento y otra al segundo. Y lo que hace es decir, bueno, si el primero es menor que el segundo, está ordenado esa parte. Entonces el primer apuntador siempre queda fijo y movemos el segundo. Entonces tenemos uno en el primer elemento y otro en el tercero. Perdón. Tenemos el primero y el segundo, movemos los dos apuntadores. Ahora el que está en el primero tenemos el primer apuntador en el segundo y el segundo en el tercero. Entonces empezamos a comparar si están ordenados. En el momento en que no estén ordenados, lo invertimos. Y volvemos a repetir desde el principio. Y empezamos a aplicar así, y empezamos a decir, bueno, cuando no está ordenado, da vuelta a los dos elementos y volvé a empezar. Empezá a comprobar. Bien, no está ordenado, de vuelta, dalo vuelta y así. En el peor de los casos va a tener que invertir. El peor de los casos cuando la lista está ordenada al revés, es decir, de mayor a menor. En ese caso va a invertir la lista. Y no es un muy lindo caso, no es muy paralelizable que digamos, de hecho no es paralelizable, ese es el problema que tiene. Y tiene una complejidad elevada. Ahora bien, el merge sort va a tener una menor complejidad a la hora de permitir trabajar con múltiples núcleos. Si tenemos un solo núcleo va a trabajar igual. Y de hecho si tenemos que andar creando listas y destruyéndola va a ser más lento. Se puede hacer un merge sort que no cree y destruya, sino que trabaje sobre la misma lista. No es muy complicado, me tocó hacerlo, es una pequeña variación, pero se puede hacer. Hay un algoritmo llamado quicksort, por ejemplo, que hace estas cosas. Por ejemplo, el bubble sort, si la lista está ordenada, en principio, tiene la mejor de todas las complejidades. Es el mejor algoritmo que hay. Pero si está desordenada o si está ordenada en orden inverso, es la peor cosa que te puede pasar. El quicksort, conocido así porque generalmente suele ser rápido, tiene un problemita, que si la lista está ordenada, te la desordena y la ordena de nuevo. Cosa que si la lista no está ordenada hace exactamente lo mismo, así que la complejidad es la misma. Entonces tenemos distintos algoritmos. La ventaja que tiene el merge sort por sobre los otros es que es paralelizable en comparación. El quicksort también es paralelizable, pero tiene sus cosas a tener en cuenta. Entonces es paralelizable en ciertos paradigmas, en cierto tipo de lenguaje de programación y bajo cierto modelo de trabajo, y suponiendo ciertas cosas. Pero justamente ahí está el problema de que no todo es paralelizable y en este caso el merge sort sí lo cumple. Pero en respuesta a tu pregunta, Víctor, el merge sort, si la lista está ordenada en un principio, va a realizar el mismo trabajo porque va a tener que reconstruir las listas a pesar de que estén ordenadas. Va a tener la ventaja de que van a estar ordenadas en un principio y no aporta mucho más eso, pero el ordenamiento sí, es la misma complejidad. El otro modelo que existe es el modelo de línea de ensamblado. Los nombres ya dije que iban a ser bastante explícitos, se iban a entender muy bien. El modelo de línea de ensamblado lo que hace es básicamente dividir una tarea en pasos. Cada paso o cada proceso que va a realizar cada paso va a correr en un hilo diferente. Entonces, ¿qué ventaja trae esto?
Si nosotros necesitamos procesar mucha cantidad de información, vamos a empezar a pasar, y es como una cadena de producción. Pasa primero por el primer proceso que lo va a transformar, después pasa por el segundo y después pasa por el tercero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no tenemos que depender de un solo proceso que va a trabajar, sino que dividimos las partes. Entonces, cuando un proceso ya terminó de procesar un pedazo, se lo pasamos al de al lado y nosotros ya podemos empezar a trabajar en otra cosa. Entonces así podemos ir subdividiendo las cosas, y si un proceso, por ejemplo, se queda esperando, puede quedarse un proceso del final esperando porque los del principio lo tienen atascado, pero los del principio están trabajando. Cuando eso se lo pasen al último, este va a poder seguir trabajando. Entonces tenemos una forma en la cual, está bien, en el peor de los casos, algún proceso del medio va a trancar lo que es el funcionamiento, pero en el mejor de los casos estamos haciendo un preprocesamiento, es decir, le estamos quitando carga al sistema, cosa que podemos procesar mucha más información. Eso pasa incluso no como un modelo de multiproceso, pero sí una optimización que tienen los procesadores, en la que hacen algo muy divertido. Una forma para no tener que hacer todo el procedimiento, porque recordemos que una computadora en el funcionamiento lee una instrucción, la interpreta, la ejecuta y guarda la información que tiene que guardar. Pensemos ahora de que tenemos previamente, antes de ejecutarla, dos cosas que tiene que hacer. Tiene que leerla de memoria, lo cual toma tiempo. Recordemos que la RAM es rápida, pero no es lo más rápido que existe. Si tiene que recurrir a RAM es lento, y si tiene que recurrir al disco rígido no te la cuento, porque lo tiene que pasar RAM, después al caché y después al procesador. Entonces estamos viendo que es medio lento eso. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que hace para evitar el procesador, para evitar el tema de tener que hacer una larga espera de instrucción a instrucción? Leer varias cosas, o mejor dicho, traer de memoria varias cosas, llevarla al caché, y mientras algo, por ejemplo, se lee un dato, lo empezamos a interpretar, pero mientras se está interpretando empezamos a leer el segundo. Entonces, mientras estamos leyendo e interpretando a la vez, ahora empieza a ejecutarse la primera instrucción, la segunda ahora se está interpretando, y ahora viene una tercera que se está leyendo. Entonces estamos viendo cómo ese preprocesamiento lo hacemos y le evitamos, por ejemplo, el tema de pérdidas de tiempo. Puede darse el caso que justo la siguiente instrucción no sea la que se va a ejecutar y ese preprocesamiento que hicimos no sirvió para nada, pero en el peor de los casos no sirvió para nada, lo desechamos y listo, no perdemos nada. En el peor de los casos funcionaría como si no lo hiciéramos. En el mejor de los casos estamos acelerando un poquitito el procesamiento, y ese poquitito lo llevamos a una escala brutal, que es una máquina, y tenemos algo muy divertido. Entonces vemos cómo ya empezamos a ahorrar. Pero el modelo de cadena de ensamblaje es justamente esto: dividir una tarea, el procesamiento de algo, en distintas partes y poder procesar en paralelo cada una. Entonces ahí donde está la ventaja. Un servidor, por ejemplo, podría tener un hilo que se encargue de recibir, esperar la solicitud del cliente. Cuando llega la solicitud, una parte se encarga de parsear, la otra se encarga de empezar a cumplir instrucciones, la otra se encarga de responder si ya tiene los datos almacenados. Entonces vemos ya cómo se puede subdividir el trabajo, y cuando algo ya está enviando resultados, el resto sigue trabajando. Entonces eso es una ventaja. No son los mejores algoritmos, cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero algo curioso es que podemos empezar a combinar estos modelos de trabajo. Por ejemplo, como cuando dije, y había hecho el chiste que había dicho Víctor Ruiz, le faltó reproducirse, justamente el modelo jefe-trabajador. Podríamos tener un trabajador que a su vez después se convierte en un jefe y tenga sus propios hilos. Cuando esos hilos mueran, este nuevo jefe muere, y el trabajador, el jefe principal, va a crear otros hilos, y así. Entonces vemos cómo podemos empezar a combinar estas distintas formas de trabajo, y es donde se ponen las cosas más interesantes. Ahora bien, hasta ahora todo es muy lindo, podemos dividir los trabajos en hilos, podemos trabajar en muchas cosas a la vez, todo precioso, parece la bendita solución, todo bien, se resolvieron los problemas de la humanidad, es lindo, es perfecto, y yo diría que no. Tienen un defecto muy grande. Y ahora es cuando empezamos a hablar del tema, o del segundo tema que dice el título, que es conocido como concurrencia. Un error grande a la hora de hablar concurrencia, se lo confunden con paralelismo. Pueden estar relacionados, en muchos de los casos están relacionados. Paralelismo que nos permite hacer varias cosas a la vez. Hasta ahí vamos bien. La concurrencia, o se presenta algo de concurrencia, cuando no se puede garantizar el orden de ejecución de algo. ¿A qué vamos con esto? Imaginemos que tenemos dos programas que corren en dos hilos diferentes. Los dos programas van a leer un archivo, van a trabajar con el archivo y van a terminar de trabajar. La concurrencia viene a darse cuando nosotros no podemos garantizar en qué orden se van a cumplir las órdenes del programa.
Es decir, puede que se ejecute todo el programa 1 primero y después todo el programa 2. Puede que se ejecute todo el programa 2 primero y después el programa 1. O puede que se vayan intercalando porque recordemos que el sistema operativo va interrumpiendo el funcionamiento de cada programa. Entonces estamos viendo ahora que no podemos garantizar, pero dice, ¿no hay una forma? Por defecto, no. Por defecto cuando corremos dos procesos, nosotros, por ejemplo, imaginemos un programa que crea dos hilos. Un programa que crea dos hilos de sistema. Dos hilos de kernel. Vamos a recurrir al sistema operativo, todo muy bien, creamos dos hilos. Creamos el proceso 1 o el subproceso 1 y creamos el subproceso 2, en ese orden los creamos. No podemos garantizar que se va a ejecutar primero el proceso 1 y después el proceso 2. Eso no se garantiza. El no determinismo es justamente no poder determinar el flujo de trabajo. Cuando algo se dice que es determinista, es cuando vos podés establecer un cierto flujo, es decir, yo si quisiera podría dibujar el camino que tendría que hacer. Uno cuando trabaja con un programa normal, un programa secuencial, uno diría, bueno, primero tomamos un número, lo sumamos, después lo guardamos, hacemos esto, lo otro, acá, allá. Ahora, teniendo dos programas en paralelo, no sabemos cómo el sistema operativo va a interrumpir. No sabemos en qué momento el sistema va a cortar. No sabemos cuántos procesos hay. Una de las tantas cosas que tenemos es que los procesos suelen ser independientes. El sistema operativo da una noción de como que la máquina es para nosotros solitos. Lo que le dice el sistema operativo a cada proceso es: tenés una cantidad de memoria descomunal disponible para vos, tenés el procesador para vos solito, trabaja. El sistema operativo es el que hace la abstracción y le hace crear al proceso eso, y el que se encarga de turnar los procesos, de limpiar memoria, de hacer todo este procedimiento que estamos viendo, que cada vez lo vemos más porque vimos cómo funcionaban los sistemas de archivos, vimos cómo funcionaban los programas en medida bastante básica, vemos cómo funciona el multiprocesamiento, cómo se van turnando los procesos, y vemos que el sistema operativo hace todo un trabajo que uno diría, wow, hace todo eso y funciona. El problema que tiene es que no podemos garantizar orden. Y uno diría, pero yo lancé primero el proceso 1 y después el proceso 2, sí. Lanzaste los dos procesos en ese orden. Puede que el proceso 1 sea más pesado que el proceso 2. Entonces el sistema operativo lo pone en modo nuevo a los dos y le toma menos tiempo leer la información del proceso 2 que de la del proceso 1. Entonces el proceso 2 pasa primero al estado de listo y el proceso 1 todavía está en estado de nuevo. Y en ese momento justo, tenemos un núcleo disponible, listo, metemos el proceso a funcionar. Y arrancó el proceso 2 y no el proceso 1. ¿Qué pasa si ahora tenemos en vez de 2 procesos 3? Estamos peor todavía. Si con 2 no podemos garantizar, con 3 menos. Entonces empezamos a incrementar la cosa, empezamos a tener estos problemas. Tenemos esta cuestión que en general no pensamos en esto cuando hablamos de distintos procesos, o sea, procesos independientes, porque la idea es tratar de no tener que preocuparse por estas cosas, pero cuando trabajamos en procesos dentro de un mismo, o subprocesos dentro de un mismo proceso, ahí sí estamos en un problema. Porque puede haber recordemos que dentro de un proceso la información es compartida para todos los hilos. Ahora, si por ejemplo un hilo borra algo de información, el otro hilo que va a querer acceder a información que ya borramos. Uno diría, pero yo quiero que se ejecute primero el proceso que trabaja sobre las cosas y después otro proceso que lo borra. Entonces vamos a tener un proceso que trabaja y otro proceso que borra. El proceso que trabaja siempre va a trabajar y el proceso que borra se encarga de hacer limpieza. Sabemos acá a Fernando que se hace presente y dice: buenas noches, me distraje con el debate. No pasa nada, Fer, un abrazo grande, espero que te guste el podcast, espero que estés muy bien, ponete cómodo y disfrutemos hablando de problemas de concurrencia. Entonces, estamos empezando a ver cómo el tener muchas cosas corriendo al mismo tiempo es problemático. Es bastante problemático, porque recordemos que en el ejemplo que acabo de dar, tenemos un proceso que borraba información y otro que se encargaba solamente de trabajar sobre información. Nosotros quisiéramos que trabajáramos sobre información y después pasara al proceso que borra como un proceso de limpieza. Entonces trabajamos, terminamos de procesar y borramos. Uno diría, ¿podrías hacerlo dentro de un solo proceso? Sí. El problema de esto es que no vamos a poder trabajar y borrar al mismo tiempo. Por eso creamos en dos hilos diferentes. El defecto es cuando se ejecuta primero el que borra y después el que lee. Entonces ahí estamos en un problema medio grave. Y eso se lo conoce como problema de concurrencia. No podemos garantizar un orden específico a lo que es el funcionamiento. Por eso se dicen que dos programas son concurrentes cuando justamente pasa esto. El listado de instrucciones al cual traducimos, porque recordemos que todo programa al fin y al cabo es un listado de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. Incluso los subprocesos son secuenciales, porque es una secuencia que se ejecuta dentro de cada núcleo.
El problema que tenemos es que no podemos garantizar qué orden van a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde se presentan los problemas de concurrencia. Ahora voy a dar un ejemplo de uno para que se entienda mejor. Y ahí es cuando hay que aprender cómo funcionan estos problemas de concurrencia. Y estos son problemas que pueden sonar simples o pueden sonar incluso tontos. Porque si escuchamos el ejemplo que ahora voy a dar, se van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con una máquina? Ya van a ver. Porque son ejemplos simples que parecieran no tener sentido en el ámbito de la computación. Pero si resolvemos eso, resolvemos el problemita de concurrencia. Y así es como se fueron presentando distintos problemas y se hicieron analogías con estos problemas que son mucho más simples de entender. Y saludamos a Maru, la coequiper de Movimiento I, que se hace presente y dice: hola, buenas noches. Hola Maru, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un beso para vos, para Delphi, y un abrazo para el grandote, como siempre. Así que en un ratito ya estamos en Movimiento I, así que recuerden, saliendo de acá para Movimiento I y continuemos. En sí, uno de los tantos problemas que se presenta es la asignación de recursos o el orden de funcionamiento cuando hablamos de concurrencia. Y ahora es donde voy a presentar un problema de concurrencia simple, pero que trae problemas. Justamente, dije la palabra problemas muchas veces. El problema se llama el problema del jardín ornamental. No me culpen, se llama así el problema. Reciben este tipo de nombres. El problema del jardín ornamental es un problema donde se plantea que tenemos un jardín con dos puertas de acceso. Cada puerta tiene un torniquete y cada torniquete está enchufado a una única máquina que es la que se va a encargar de contabilizar cuántas personas entraron al jardín ornamental. Entonces, son dos torniquetes, dos puertas de acceso que van a hacer un conteo en cuanto a la cantidad de personas que entran al recinto para ver las flores, para ver lo que quieran ver en ese jardín, hacer lo que quieran, no importa, eso no nos importa. Algo importante decir, esto va a estar controlado obviamente por un programa. Acá dice Movimiento ahí. El problema está en las petuñas. No, el problema está en las puertas. Sabía que este problema iba a traer este tipo de chiste. No tengo la culpa que el problema reciba este nombre, justamente. También está el problema de la panadería, que es muy similar. Tienen este tipo de nombre. Está el problema de los fumadores empedernidos, el problema de los tres filósofos. Hay problemas así. Acá saludamos a Jorge Romo, que se hace presente y dice: llegué al final. ¿Aún hay bebida? Sí, Jorge, quédate tranquilo que pasá para el fondo, que al lado de la heladera hay una botella de vino esperándote para vos solito. Entonces, recordemos, cada torniquete o cada puerta de acceso tiene un sensor y cuando uno entra, el sensor se activa y envía una señal a la computadora. La computadora va a computar esa señal como sumarle 1 a la cantidad de personas que entraron. Vamos a suponer de que nosotros no sabemos en qué orden van a entrar las personas, no sabemos cuándo van a entrar, sabemos que van a entrar. Sabemos que van a entrar 20 personas en cada puerta. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a entrar 20 por cada puerta. El programa no sabe cuánto tiempo va a demorar entre una persona ni nada de eso. Y vamos a correr todo sobre un solo núcleo del procesador. En principio el problema es para un solo núcleo. Acá dice Víctor Ruiz: ¿bebida? ¿Dónde? Te dije, anda al lado de la heladera. Ahí hay una botellita de vino esperándote. Ahora discutan entre ustedes dos quién se toma la bebida. Acá dice Jorge Romo: perfecto, lo dejo en su práctica y me voy al bar. Gracias por pasar, Jorge. Ay, Dios. Entonces, vamos a pensar ahora un programa y voy a describir el programa. Cuando haga la nota para banda ahí voy a dar un pseudocódigo del programa. Vamos a pensar en dos procesos. Cada proceso cuenta la cantidad de personas que entra por cada puerta. Tenemos un proceso 1 que lo que hace es básicamente hacer entrar 20 personas. ¿Cómo hace esto? Nosotros vamos a tener una variable global, es una variable que puede ser accedida por cualquier parte del programa. Es una información compartida. También la vamos a conocer en el futuro como región crítica. Y lo que hace el programa en sí cuando entra una persona es tomar el valor de la variable y asignarle el valor siguiente, es decir, sumarle 1 a la variable. Ese es lo que va a hacer el primer torniquete. El segundo torniquete o el segundo proceso va a ser exactamente lo mismo. Son dos procesos diferentes. Ahora, ¿qué va a hacer nuestro programa? Nuestro programa va a tener una variable que vamos a llamar contador, que en principio va a valer 0 porque
no van a haber entrado ninguna persona, y lanzamos de manera concurrente, es decir, paralela, y que no sabemos cómo se van a lanzar, el torniquete 1 y el torniquete 2. Esperamos a que los dos terminen. Una vez que entraron ya las 20 personas de cada uno, imprimimos el resultado. Y uno diría, no veo el problema en tu programa, parece que todo va muy bien, y que eso tendría que haber, si por cada torniquete iban a pasar 20 personas, el resultado final es 40. A lo cual la respuesta es no. El resultado no es 40, 20 más 20 no es 40 para este programa. Van a ser 20 por un lado, 20 por el otro. Resultado total 40, 38, 35, 16, 20. Y uno diría, ¿cómo pasa esto? Recordemos que un programa es un conjunto de instrucciones. Vamos a considerar solamente en cada proceso una línea de código que era la que hacía a cuenta, le ponía dentro el valor de cuenta más 1. Es decir, a la variable contador, metemos en su interior el resultado de lo que vale contador de sumarle 1. Uno diría, bien, ¿eso es una sola instrucción? No. Por ejemplo, en la familia de arquitectura x86 de Intel, también conocido como sistema 32 bits basados en Intel, según el estándar de AT&T, para lo que son sistemas de Unix, eso se traduce como 3 instrucciones. Una donde vamos a leer el valor de lo que hay en la variable cuenta. Otra donde vamos a incrementar, es decir, vamos a sumarle 1 a ese valor que acabamos de leer. Y otra que vamos a guardar este nuevo valor que obtuvimos después de sumar. Son 3 instrucciones. Acá dice Jorge Roma, tanto adoctrinamiento en la escuela y ahora viene y me dice que está mal. No, yo dije que en este programa estaba mal, nada más. Ay, Dios. Entonces ya vemos cómo tenemos estas 3 instrucciones. Entonces vemos que esta línea de código se traduce en 3 instrucciones. Recordemos que los procesos no garantizamos que se corran en su totalidad todos juntos. El sistema operativo en cualquier momento puede interrumpir. Supongamos de que el proceso lo que hace es ejecutar todo el proceso. El sistema lo que hace es ejecutar todo el proceso 1, es decir, agarra, lee un valor, incrementa y lo guarda. Y después corta el procedimiento ahí y se lo pasa el control al segundo proceso, que también va a leer, va a incrementar y va a guardar. Y lo vamos turnando en ese orden. Si hacemos en ese orden, da 40. Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema pasa cuando, por ejemplo, leemos el valor y cuando un proceso y lo incrementamos ahí, hasta ahí cortamos todo bien. Y lo cortamos en ese momento. Recordemos que cuando un proceso se interrumpe, los valores de los registros del procesador se guardan en lo que es en memoria. Se hace una copia en memoria. Entonces, ahora supongamos que teníamos el contador en 0. Agarramos el contador, le sumamos 1. Ahora tenemos el contador en 1, pero todavía no lo guardamos. Entonces justo en ese momento el sistema dice, no, un momento, yo corto las cosas acá. Después seguís trabajando y viene el proceso 2 y dice, bueno, a ver, vamos a leer cuánto tiene el contador. Contador está en 0, perfecto. Tomamos 0, le sumamos 1 y el sistema operativo vuelve a cortar ahí. Y le damos de nuevo prioridad al primer proceso. Dice, bueno, ya sabemos que tenemos 1. 0 más 1, 1. Lo guardamos en la variable. Y el procesador corta ahí. Y vuelve al proceso 2. Y el proceso 2 dice, bueno, yo tenía guardado antes el valor 0 más 1 es 1. Y guardamos 1. Pará. Ahí tendríamos que guardar 2. No tendríamos que guardar 1 porque anteriormente ya teníamos el 0. Que le sumamos 1 y habíamos guardado el 1. ¿Qué pasó acá? Tenemos un problema de inconsistencia de información en el sentido de que un proceso supuso que el valor seguía en el mismo estado y el otro también lo supuso. Y como trabajamos de esta manera, vamos a terminar con que el conteo no va a ser 40, sino que va a ser un número menor. Y este es un problema de concurrencia. Y ahí es donde está el problema de decir, el conteo ya no funciona. ¿Quieren saber cómo resolver este problema de conteo? Que es muy simple, tendría que llegar a 40, pero llegaron casos en que daba 18. Recordemos que por cada puerta entraban 20 personas. O sea, uno diría, en el peor de los casos tendrían que haber 20. Hubo un caso en el que dio 18. Así que les aviso que este conteo que tendría que dar 40 y que dio 18 y el mínimo tendría que ser 20, no están dando muy bien que digamos. Así que si les interesa saber cómo funciona esto, vengan en lo que es el próximo episodio de Code Time, donde vamos a dar la respuesta al problema. No es que lo haga por misterioso, lo hago porque se me fue el tiempo. Y vamos a explicar justamente distintos conceptos y cómo se solucionan este tipo de problemas. Este es uno de los tantos problemas de concurrencia y si les interesa, pueden votar para que sigamos hablando de procesos y de concurrencia,
que creo que lo vamos a llamar proceso y concurrencia, para que sigamos viendo este tipo de problemas y cómo resolverlo, que esto después si vamos al caso se aplica en casi todo, así que es importante saberlo. Así que bueno, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina hacemos el podcast de programación llamado Code Time, o sea, esto, donde tratamos de explicar la programación desde un punto de vista un poco más humano. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, estamos también en lo que es YouTube, estamos subiendo los podcasts ahí, estamos en lo que es SoundCloud. Escribimos para lo que es bandageek.com, soy partícipe del podcast de la Barra Bell, Movimiento Geek, Zona Retro cuando puedo. Estamos acá en Code Time y los jueves hago un pequeño podcast llamado Script Time. Y una cosita con un poco de spam, recuerden que estoy publicando lo que es un curso de programación en lenguaje de programación Swift versión 3. Hoy subí un video explicando incluso cómo se instala en lo que es Ubuntu, así que si quieren aprender cómo programar en Swift en Ubuntu, está el tutorial de cómo instalar el compilador. Es un poco más complicado el uso porque van a necesitar usar la consola, si no están habituados a eso van a tener que habituarse, pero pueden aprender y el tutorial les va a servir, así que el curso es totalmente gratuito. Pueden aprender todo lo que quieran. Voy subiendo en lo posible 2 episodios a la semana. Uno lo voy a subir ahora terminando el podcast y el otro lo voy a subir el viernes. Y muchas gracias a todos los que pasaron. Espero que les haya gustado. No recuerden compartir, suscribirse, dejar el corazoncito que siempre ayuda, darle cariño al podcast, la verdad que ayuda mucho porque es un lindo impulso. Acá dice Jorge Romo, como decimos en México, ajonjolí de todos los moles. Y la verdad que muchas gracias a los que entraron en vivo. Saludamos a Eddie, a Víctor Ruiz, saludamos a Damián Discornia que se hizo presente, saludamos a Movimiento I que ahora vamos para allá, saludamos a Fernando, a Maru, la verdad, a Jorge Romo. Muchas gracias por haber pasado, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, espero que se la hayan pasado muy bien, o en lo posible bien, que hayan aprendido algo porque ya hicimos eso. Como siempre digo, hagamos fiesta porque acá estamos para pasarla bien y si aprendemos algo, por Dios, qué lindo. Recuerden que pueden encontrar por todos los lados que dije, son unos cuantos. Sí, acá dice Jorge Romo, luego te explico, por favor, después explícame. Disfruten el curso gratuito que les estoy regalando, está para eso. Y muchas gracias también a los que escuchan el podcast en diferido, que son muchísimas gracias. Y no recuerden darle cariño al podcast. Así que vamos ahora para Movimiento Geek y será hasta la semana que viene. Hasta luego.